Paz de Cristo, Iglesia, Centro Apostólico de Adoración. Les damos la bienvenida en este día para nuestro estudio bíblico. Damos la bienvenida a todos ustedes que nos están mirando por medio de las redes sociales. Que el Señor lleve su palabra a cada corazón. Aquellos que por primera vez nos están mirando, les invitamos que sigan en sintonía y que sigan escuchando la palabra del Señor. Hermanos, el título de este estudio en este día es: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y para ello vamos a mirar en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Vamos a leer esta escritura y lo vamos a elevar a Dios una oración. La escritura dice de esta manera, capítulo 2, versículo 15 de la segunda de Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Padre Santo, en estos momentos, Señor, estamos delante de tu presencia, Jesús. Que seas tú, Señor, que seas tú quien hablas a cada corazón, Señor, por medio de tu palabra. Tú eres el maestro, Señor. Solamente soy un barro usado por ti, Señor, un vaso usado por ti, Padre. Tú habla que tu palabra llegue a cada corazón del oyente y que haga la obra para lo cual tú la envías, Jesús. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Como dijimos, hermanos, nuestro tema es procurar con diligencia presentarnos a Dios y ser aprobados. Aquí el apóstol San Pablo le está hablando a Timoteo una vez más de esta manera, como hemos estado estudiando en los estudios pasados. Le está hablando a su hijo Timoteo, su hijo en la fe, a quien instruyó llevándolo con él cientos de millas, levantando varias obras, edificándolo en la fe, ayudándole al crecimiento en la fe. Y ahora le dice, procura con diligencia, es decirle, procura con sabiduría, sabiduría de Dios, no sabiduría humana, con sabiduría de Dios, presentarte a Dios aprobado. Aprobado quiere decir aceptado, sin falla. Que la palabra que iba a presentar, él era nada menos que la palabra de Dios. Aprobado, firme, hablando la palabra con certeza y seguridad. Dice, no teniendo de qué avergonzarte. Que nada te avergüence. Estás hablando la palabra, el evangelio de Jesucristo. Que nada te avergüence, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, la palabra de verdad es la que va a eliminar toda duda, toda vergüenza y te va a llevar, hermano, nos va a llevar a presentarnos ante Dios siendo aprobados. Esta palabra, hermanos, que nosotros estudiamos juntamente con ustedes, es la palabra viva del Señor, que no tiene errores. Esta palabra fue escrita para instruir, para enseñar, redarguir. Y esta palabra tiene mucha enseñanza en nuestras vidas. Es la palabra viva, es nuestra vida, es Dios mismo hablando con nosotros. Por eso el apóstol San Pablo le dice a su hijo, procura con diligencia. Es necesario tener sabiduría para hablar la palabra que tú vas a tener que presentar, que no te avergüences, que sepas que no es un acto de vergüenza, sino que es un acto para salvación de las almas. Quizás sea locura para aquellos que no creen, pero es para nosotros vida eterna.
Es lo que el apóstol San Pablo le estaba diciendo a su hijo. Y Timoteo tenía desde su juventud, como hemos venido estudiando, desde su juventud tenía esta fe. Su abuela, su madre eran devotos en la fe. Ahora llega San Pablo y le ayuda, lo edifica y le dice: hijo mío, ahora sí, como dijéramos nosotros, ya puedes volar solito, porque ya te has mantenido en la fe, te has edificado en la fe. Ahora nada más procura presentarte ante Dios y ser aprobado. Cuando el apóstol le dice esto, estoy seguro que aquella seguridad que él tenía, que su hijo iba a hablar la palabra tal y como era, con sabiduría, tenía mucha ventaja. Timoteo fue enseñado del maestro, quien fue enseñado de otro maestro, que estaban firmes. Y ahora San Pablo le enseña esa fe y le dice: habla y preséntate a Dios con diligencia, busca esa palabra y preséntate aprobado. Vamos a hablar un poco de la costumbre de los judíos. Y dice, cuando una madre judía daba a luz, era considerada ritualmente inmunda. Este estado era de impureza espiritual, no impureza moral, pero separaba a las mujeres de la presencia de Dios. Toda persona en un momento o en otro se encontraría en un estado de impureza espiritual por diferentes razones. Es decir, que toda persona en un momento o en otro iba a estar pues no limpio como el Señor quería, como el Señor demanda. Pero dice: y tendría que realizar un ritual o ceremonia para transformarse de sucio a limpio. Es decir, en las costumbres judías, como hemos mirado en los estudios pasados también, que se presentaban los sacrificios al Señor. Cuando había una impureza de esta clase, aquí habla refiriéndose a una madre que daba luz, era necesario que la madre se quedara por 40 días en su hogar porque era impura. Entonces, al cumplirse los 40 días, dice, 40 días después de que una mujer diera a luz a su primer hijo, la nueva madre presentaría a su bebé en el templo con un sacrificio. Era necesario saber cómo tenía que presentarse ante Dios. Entonces dice que la ofrenda ceremonial sería la dedicación del bebé y quitaría el estado inmundo de la madre, por lo que podría volver a la vida regular en Israel, es decir, la vida judaica. Aquella madre era impura porque había dado a luz, pero después de 40 días se cumplían los días y tenían que llevar al templo a presentar al bebé y tenían que llevar un sacrificio para presentarse ante Dios y ser aceptados. Dice, hace más de 2000 años, en un día muy especial para la humanidad, María y José entraron en el templo en Jerusalén, trayendo consigo 2 aves y el Cordero de Dios. Antes de su venida, Dios había revelado a un hombre devoto llamado Simeón, que no moriría hasta que hubiera visto al Mesías. Aleluya. El día de la presentación de Jesús en el templo, la esperanza de Simeón se hizo realidad. Hermanos, aquí miramos, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hablar de esto, que
cuando el Señor le daba una profecía, una esperanza, una promesa a alguien, el Señor la cumplía al igual que hoy la cumple. Y este hombre llamado Simeón halló gracia delante de Dios. Y el Señor le dio esa promesa, que no moriría hasta que él mirara el día del Señor. No moriría hasta que hubiera visto al Mesías. Entonces cuando este hombre recibió esa promesa, lo dice, el Espíritu lo dirigió al templo, dice, el Espíritu de Dios, hablando del Espíritu que poseía este hombre temeroso de Dios, porque dice que la esperanza ahí se cumplió cuando él lo miró. El Espíritu lo dirigió al templo al mismo tiempo que María y José llegaron con el bebé. Lucas registra este evento. Allí en Lucas, vamos a mirar en Lucas capítulo 2, versículo 28 al 32. Dice, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los hombres, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Este hombre reconoció quién era Jesús. Él llegó al templo al mismo tiempo que María y José estaban presentando a este niño y dice que lo tomó en sus brazos y dio gloria a Dios, porque reconoció que era el Mesías, el que traía la luz a los gentiles y la redención al pueblo de Israel. Aleluya. Y reconoció. Entonces lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, Señor, ahora deja que tu siervo se vaya en paz. Es decir, ya, si me muero ahorita, me voy en paz porque has visto mis ojos, la redención. Aleluya, según tu palabra, dice, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. José y María se asombraron de las cosas que Simeón dijo. Ellos estaban gozosos, José y María cumplieron con el ritual de presentar al niño al templo a los 40 días, pero ahora se quedan maravillados de oír las palabras de este hombre. Es decir, se maravillaron que la promesa de Dios se estaba cumpliendo. Dice, y aún más cuando una anciana profetisa llamada Ana llegó a la escena alabando a Dios. Simeón todavía sostenía al bebé en sus manos cuando Ana vio por primera vez a Jesús, y ella entrando en ese instante dio gracias también al Señor y habló de él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Allí mismo en ese capítulo 2 versículo 38 lo confirma. Dice, esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y alababa y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Es decir, hablaba del Mesías. Cuando Ana vio al bebé, ella supo de inmediato el espíritu que Dios ponía en ella. Ese espíritu le anunció, es el Mesías esperado. Yo estoy seguro, hermanos, por lo que dice la Escritura, estas personas eran temerosas de Dios. Sabían cómo allegarse a Dios. Sabían cómo presentarse para que Dios les hablara de esta manera.
Quiero decir que no se oye mucho de estas dos personas, así como se oyó de Moisés cuando sacó el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y que Dios hablaba con Moisés cara a cara, y que sabía Moisés cómo presentarse ante Dios. Moisés tuvo una escuela larga, hermanos, 40 años dirigiendo al pueblo, un pueblo desobediente, un pueblo rebelde, pero sin embargo Moisés sabía cómo presentarse ante Dios siendo aprobado. Aleluya. Qué hermoso. Moisés hablaba con Dios, dice que hablaba cara a cara, aunque no lo veía, pero oía su voz de trueno que hablaba con él. Y Moisés sabía que cuando él se arrodillaba delante de la presencia de Dios, tenía que hallarse aprobado, porque no podía haber ningún tipo de pecado en la presencia de Dios. Moisés tuvo esa dicha de oír la voz de Dios, algo que el pueblo no oyó y no quiso. Dijo: habla tú con Dios y tú habla con nosotros. Hermanos, a hoy en día la palabra de Dios habla con cada uno de nosotros directamente al corazón. Ahora no podemos esperar que alguien más nos la tenga que decir. Ya la oímos, ya la recibimos, la tenemos. Ahora tenemos que escucharlo de rodillas, presentándonos a Dios con humillación, haciendo frutos dignos de arrepentimiento para poder ser hallados aprobados. Que cuando hablemos la palabra, la hablemos con la interpretación correcta, porque el Señor no se equivoca. El Señor dice su palabra y la dice, y tenemos que interpretarla tal y como es. Cuando esta mujer Ana vio al bebé, dio gracias y alabó a Dios también, porque reconoció que era el Mesías. Y yo creo que han de haber escuchado y leído las escrituras del profeta Isaías, allí en el capítulo 9, versículo 6, cuando dice: un niño nos es nacido, un niño nos es dado. Ahora ellos lo tienen en sus manos, aleluya. Ahora ellos saben de lo que aquel hombre estaba hablando, aleluya. A ese niño ellos lo estaban ya mirando como Dios fuerte y príncipe de paz, aleluya. Aleluya. Una palabra profética debe ser mantenida en contraste y comparación con la palabra de Dios. Es decir, estas dos personas allí confirmaron lo que el profeta Isaías por más de 700 años antes había hablado él. Ahora se estaba cumpliendo y ellos tuvieron el gozo de ver el Salvador, un niño allí en sus manos, el Salvador del mundo. Tenemos una pregunta, varias preguntas. La pregunta número 1: ¿cómo se conoce el carácter de Dios a través de la comprensión de la Escritura para ayudar a los creyentes a saber cuando una inspiración interna o una palabra hablada por alguien son verdaderos o son falsos? ¿Cómo conocemos el carácter de Dios? ¿Cómo sabemos si lo que se nos dice es verdad o es falso? Hermano, hay que estar bien plantados en la palabra de Dios para discernir estas dos personas. Vuelvo a repetir, ellos, el Espíritu de Dios les confirmó. ¿Qué tenemos nosotros hoy en día? Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Dios mismo nos confirma cuando una enseñanza es basada en la Escritura y que no es falsa, sino que es palabra de Dios.
Si tú o yo permaneciésemos 50 o 60 años en la iglesia orando día y noche, vamos a decir así, podríamos nosotros como Ana, deberíamos estar interesados en saber cuando Dios se mueve. Es decir, que si estamos metidos en la oración, en contacto con el Señor, firmes, buscándole fielmente, nosotros vamos a sentir si es el movimiento de Dios o no. Ellos miraron a un bebé con sus ojos, pero vieron más en su espíritu. El bebé que tenían abrazado y allí en sus manos era el bebé que se les había prometido, pero estaban mirando con su espíritu la promesa, lo que traía, lo que tenía, lo que venía a ser ese bebé. No era cualquier bebé, era el Salvador del mundo. Entonces ellos discernieron por el Espíritu que moraba en ellos que Él era el Salvador del mundo. Al igual que Simón, tenía conciencia espiritual y reconocía lo que otros no reconocieron. Este hombre, como dijimos, él tuvo ese grande privilegio. Era un hombre temeroso de Dios. Para que Dios le haya dado esa promesa es porque Dios halló algo dentro de él y le dijo: no morirás sin que tú veas el Salvador del mundo. Aleluya. Pregunta número 2: ¿cómo prepararemos para la familiarización con la palabra para identificar el movimiento del Espíritu? ¿Cómo nos vamos a familiarizar nosotros mismos cuando es un movimiento del Espíritu, si es del Espíritu o no? La Escritura nos da conocimiento, hermanos, nos da sabiduría, pero es necesario, hermanos, que hagamos lo que el Señor nos dijo, lo que el Señor les dijo a aquellos hombres religiosos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Hermanos, para que poseemos estos dones de Dios en nosotros, tenemos que escudriñar su Escritura, su palabra. Por eso, hermanos, cada momento, cada oportunidad, amonestamos: conéctate para escuchar la palabra de Dios. Es el pan de vida, hermano, para nosotros. Conéctate, siempre mantente activo, hablando, platicando con el Señor. La comunicación con el Señor te lleva a desear más de Él. A cada momento, cada oportunidad que tengas, conéctate con tu Señor. Y de la forma que te conectas con el Señor es platicando con Él, estudiando su palabra, porque, hermanos, en su palabra tenemos la vida eterna. Es necesario escudriñarla. Si una persona va a un doctor y le hace unos análisis a esa persona, el doctor está allí mirando los resultados, a ver qué está bien y qué no está bien. Hermano, para que nosotros podamos discernir si eso que se nos dice está correcto, necesitamos que tener las pruebas allí en nuestras manos, y esas pruebas son la palabra de Dios. Por eso a San Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia, con sabiduría, presentarte a Dios siendo aprobado, no como obrero que tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay que usar bien la palabra de verdad. ¿Qué tiene de raro, de nuevo, de diferente? Si alguien viene a nosotros con una doctrina que no es esta, dijo San Pablo, eso es anatema.
Y nosotros debemos de saber discernir al momento, porque el Espíritu que está en nosotros nos ayuda a discernir y no dejarnos llevar por vientos de doctrinas extrañas, hermanos. Tenemos que estudiar la palabra del Señor. Es esencial, es el pan de nuestra vida. Pregunta número 3. ¿Cómo afecta la interpretación de la palabra correcta? ¿Qué efecto tiene? Es un efecto muy grande. La interpretación correcta de la palabra te va a llevar a hacer las cosas correctas. La interpretación incorrecta te va a desviar del camino del Señor. Así de sencillo, así de fácil. Y déjame decirte que está escrito que en los últimos días se amontonarían maestros. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que tener cuidado y de la doctrina. Que sea la doctrina sólida, que nos mantenga firmes en la fe. No dejarnos llevar por vientos de doctrinas, por palabras que oyemos. Mira que acá está más fácil, acá no se requiere tanto. Hermano, no le hagas caso al enemigo. Esas son las primeras fábulas que el enemigo tira en el oído del cristiano. El camino, el Señor dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nosotros como hijos de Dios necesitamos que caminar en ese camino, en esa carrera. ¿Cómo afecta la interpretación de la palabra correcta? ¿Siente que está dando un buen esfuerzo personal para crecer en la comprensión de la palabra? Se nos hace otra segunda pregunta. ¿Sintemos que estamos dando con todo nuestro esfuerzo para comprender esta palabra correcta? ¿Estamos haciendo nuestra parte como tenemos que hacerla como hijo de Dios? Si algo nos hace falta, hermanos, hay que empezar a hacerlo. No hay que perder tiempo, porque déjame decirte, el enemigo no pierde tiempo. La preocupación de Pablo es que los argumentos sobre cuestiones no esenciales pueden entrar en disputas prolongadas y amargas que terminan dañando el cuerpo de Cristo. Pero si conocemos la palabra, no tenemos que preocuparnos de ser desviados. La base de Dios está segura. Es por ello que San Pablo le dijo esto a Timoteo, que procurara. Esa era su preocupación, porque pueden palabras llevar a disputas prolongadas, es decir, discusiones que no son agradables, son amargas y dañan el cuerpo de Cristo. Yo siempre he dicho esto, mis hermanos, y se los aconsejo en todo tiempo. Nunca usted vaya a discutir con la palabra de Dios. No discuta de la palabra de Dios. Si el Señor ha puesto a alguien en su camino para que usted hable la palabra de Dios, enséñela con mansedumbre. Si está de Dios que aquella persona la acepte, le va a prestar oído. Pero si empieza a ver argumentos, aquí está el resultado, como dijo San Pablo. Se puede desviar, puede perder el control, puede perder su compostura. No lo haga, porque su testimonio y la palabra de Dios deben de ir juntas para la salvación del alma. El que está preparado para aceptarla, la va a aceptar, y no se argumenta con la palabra de Dios. Pregunta número 4. ¿Cómo podría llevar la enseñanza falsa a batallas por las palabras de las Escrituras? Muy fácil. Uno que entiende la doctrina verdadera, sólida, sabe cuando alguien le está diciendo de una doctrina falsa. Allí volvemos a repetir, no pierda su control.
o hable lo que debe de hablar o pare la conversación, pero no pierda el control por medio de una enseñanza falsa. ¿En qué se diferencia el estudio cuidadoso que continuamente se busca en la palabra de Dios antes que buscar lo que los oídos quieren oír, que podemos alejarnos de la verdad? ¿En qué se diferencia? Ahí está una clave muy importante, hermanos. Cuando nosotros como hijos de Dios estudiamos la palabra de Dios, no nos vamos a ir buscando lo que nuestros oídos quieren oír. No vamos a ir buscando que la palabra de Dios se acomode a nosotros. Necesitamos ir buscando lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros nos acomodemos a la palabra del Señor. Esa es la diferencia, mi hermano. Conocer la palabra nos conecta con la sabiduría eterna de Dios. Hermanos, voy a concluir ya con estas palabras, como siempre lo hacemos, en un enfoque de oración. Queremos decirles gracias por su atención. Esperemos que la palabra llegue al corazón, como dice, para el efecto que es enviada. Y dice estas palabras de oración. Dice: creo en la verdad de tu palabra escrita. Yo creo conocer bien la palabra. Manténme alejado de la doctrina falsa. Ayúdame a enseñar correctamente tu palabra. Lléname de sabiduría. Qué hermoso. Que estas sean, hermanos, las palabras que van en nuestro corazón. Lléname de sabiduría. El Señor le dio a Salomón todo y se agradó de que lo que le pidió fue sabiduría. Hermanos, nosotros tenemos ese privilegio de pedirle también a nuestro Dios: Señor, lléname de sabiduría para que yo no vaya a caer en una doctrina falsa. Hermanos, que Dios les bendiga, Dios les guarde, y a todos aquellos que por primera vez nos hayan escuchado, Dios les bendiga y que no sea la última vez y que puedan venir al camino del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima.